lo dejamos a finales del reinado de Felipe II y es ahí donde lo vamos a continuar. Y vamos a dejarlo también, como ya os avanzaba, en el momento en el que los Austrias pues dejan de gobernar España, porque ahí se produce un punto de inflexión, no solo en términos políticos, sino también económicos, industriales y comerciales, que va a merecer mucho la pena comentar en un vídeo aparte. Entonces aquí lo que haremos será pues abordar prácticamente todo el siglo XVII y veréis que se sigue un poco por la tónica que ya veníamos adelantando en el vídeo anterior, y era que no se hacía prácticamente nada para proteger la industria nacional. Y veréis que eso sufre pues ciertos altibajos a lo largo de todo los años que nos quedan por ver, pero el siglo XVII la verdad es que es bastante homogéneo al respecto, porque las guerras, sobre todo las guerras, lo que hacen es empeorar la situación económica e industrial y comercial de en general lo que hoy día llamamos España, y eso es algo que va a marcar clarísimamente pues una decadencia no solo económica, política, cultural, etcétera, sino también concretamente industrial. Para ello, como siempre, vamos a empezar un poco por hablar del contexto. Como os decía, empezamos a finales del siglo XVI, porque fue cuando lo dejamos en el vídeo anterior, hablando de que Felipe II pues no había hecho mucho, a pesar de que se le estaba pidiendo por parte de muchos analistas, muchos expertos, que se protegiera decididamente a la industria. Por supuesto, ya se habían aplicado, se iban aplicando ciertas medidas, pero no suficiente, y sobre todo no suficiente para una economía que estaba ya en cierta desventaja frente a sus vecinos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre a finales de este siglo XVI? Que encima todo empieza a ir peor en términos macroeconómicos. ¿Y esto por qué ocurre? Pues hay muchas teorías al respecto, pero parece que se pueden identificar varios elementos que ayudan a explicar y contextualizar por qué el Imperio Español entra en decadencia a partir de esta fecha, finales del siglo XVI y sobre todo el siglo XVII, un siglo de decadencia constante, de derrotas militares, de pérdida de capacidad productiva, de retraso en la capacidad industrial. Y fijaos, ¿no? Pues uno de los factores más importantes sería la pequeña edad del hielo que hubo pues en esta época, ¿no? O sea, un cambio climático producido de forma natural, que lo que hizo fue desembocar en malas cosechas, en una pérdida demográfica importante, en ciertas epidemias. Esto no solo ocurrió en España, es importante tener en cuenta que ocurrió en toda Europa y concretamente de forma especializada e intensa en el Mediterráneo, pero no es algo propio de España, como os digo. Lo que ocurre es que a España pues le dio sobre todo mucho más fuerte, en parte porque venía de más arriba, ¿no? Con una velocidad de crucero que se vio claramente lastrada. Y luego lo veremos con ese gráfico que ya os traje en el vídeo anterior de la evolución del Producto Interior Bruto, un indicador que hay que coger con muchas pinzas porque estamos hablando de hace muchísimo tiempo, ¿no? Otro de los elementos importantes que ayudarían a explicar por qué el Imperio Español comienza a entrar en decadencia en esta época es porque tenía un imperio ya demasiado grande, el más grande del momento de la época. Ya sabéis que Felipe II pues, se le atribuye esa frase de que en mi imperio no se pone nunca el sol, y eso tiene unos costes económicos importantes, económicos que son al fin y al cabo pues la traducción de que haya que financiar muchísimas guerras militares, porque en las zonas hay revueltas, sobre todo en Flandes, que empieza la guerra de los 80 años en 1568, y eso va a dar muchos quebraderos de cabeza al Imperio Español. Tenemos los levantamientos de Portugal en 1582, las expediciones de Drake en 1585, la Armada Invencible en 1588, o sea, se van produciendo ya una serie de hitos que van pues, generando muchísimo coste económico, son derrotas también militares, revueltas, y todo eso pues desde luego no viene absolutamente nada bien para la economía, ¿no? Luego otro factor que sí que señalan mucho los economistas, aunque aquí hay también cierto mito que luego comentaré, y era que los españoles tenían una obsesión tremenda con la importación de oro y plata, desde esos postulados, desde esas coordenadas mercantilistas de para que seamos una nación rica tenemos que tener muchos metales preciosos, que es absolutamente errónea, o al menos parcialmente errónea, ¿no? Y entonces lo que hacían era dedicar todos los recursos y esfuerzos a eso, a extraer
este tipo de recursos de todas las minas y por lo tanto descuidaban la producción más real, ¿no? Más de, oye, tenemos aquí una economía productiva que atender, pero estamos volcando todos los esfuerzos en extraer oro y plata porque suponemos que eso es lo mejor, pero en realidad lo mejor no es eso, sino tener una industria y unas instituciones que se van desarrollando como ocurría ya en otros países como hemos visto, ¿no? Francia, Alemania, o lo que hoy sería Alemania, Flandes, Reino Unido, Suiza, todo eso ya se estaba haciendo bien y lo que caracterizó a España es que descubrieron muchísimas minas y dijeron, oye, esto es aquí genial, así que vamos a extraer todo el oro y plata y dejaron de lado pues las actividades productivas. Por supuesto, el mito tiene que ver con que se señaló en aquella época y todavía hay gente que lo mantiene, aunque está absolutamente desmontado, que la importación de oro y plata en cantidades masivas provocó inflación y la revolución de los precios, la famosa revolución de los precios de esta época, y eso es en absoluto así, más que nada porque la revolución de los precios ocurrió antes de que llegara bastante cantidad de oro y plata. Pero dejando al margen que la inflación fue por otro tipo de motivo, sí que es verdad que traerse tantos minerales preciosos desde la otra parte del charco generaba problemas macroeconómicos, pero eran más de tipo de cambio, eran más de cómo medimos nuestra propia moneda, cómo controlamos a los que falsifican esta moneda, cómo medimos nuestra moneda en comparación con otra, ¿vale? Entonces eso sí que es un problema, tener de pronto muchísimo dinero en circulación, porque para ellos en ese momento era dinero, y desde luego eso es otro de los factores que se mencionan mucho, ¿no? Las crisis monetarias que sufren recurrentemente pues los países o los reinos de España en esta época. Aquí está el gráfico prometido, es señalado en rojo, ¿no? Pues la decadencia económica, de nuevo recordando que este indicador hay que tomarlo con precaución, pero bueno, grosso modo fue así por la evolución de la demografía, los registros que hay documentados sobre cosechas, sobre ventas por parte de, y sobre todo recaudación por parte de las administraciones, ¿vale? Entonces hay una época clarísimamente diferenciada entre finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII, en el que la economía va a peor. No es que vaya mejor poco o que esté estancada, no, es que va a peor, porque este gráfico está en escala logarítmica, o sea que fijáis lo que está implicando que baje tantísimo el indicador del Producto Interior Bruto. Y además aquí podéis ver que está hasta 1667 más o menos cuando empieza a remontar de nuevo, pero si miramos el indicador de Producto Interior Bruto per cápita, que a medio y largo plazo puede ser más útil para ver cómo está viviendo más o menos la población, si el país es más o menos rico, pues resulta que esa época en la que va a estar sin crecer de verdad, pues va a ser hasta principios del siglo XVIII, bastante avanzado a finales de la guerra napoleónica, ¿no? Entonces ahí lo tenéis, una época que es la que vamos a abordar hoy, casi todo el siglo XVII o prácticamente solo el siglo XVII, caracterizado por una crisis económica constante, decadencia económica prácticamente en todos los sentidos. Sin dejar de, o sea, sin perder de vista, quiero decir que, bueno, tenía ya el Imperio Español pues bastante conseguido en términos de, oye, una pequeña industria por ahí había, o importante tejido comercial, importantes embarcaciones para realizar todo este comercio, ¿vale? Pero dejando eso a un lado, tenemos que tener en cuenta que este siglo fue precisamente de decadencia económica. Y aquí tenéis pues uno de los elementos en gráfico, las exportaciones americanas, pero concretamente la de los metales preciosos, que sería la barra anaranjada, y fijaos que se empieza a disparar a finales del siglo XVI. Es que hay una correlación muy importante y cuando ya todo esto va en su etapa final, fijaos que hay incluso menos entrada de minerales preciosos, de metales preciosos, pero al fin y al cabo hay una correlación muy clara entre la decadencia económica no quiere decir que sea el único factor ni muchísimo menos, pero sí que influyó mucho, ¿no? Que entrara tantísimo oro y tantísima plata en tan poco tiempo para una economía que además no tenía una capacidad productiva para afrontar todo eso, ¿no? Y ya sabemos también que buena parte de todos estos metales se iban para financiar las guerras a lo largo de toda Europa y las revueltas, ¿no? Y fijaos aquí que básicamente por la plata del Potosí, hay una subida tremenda cuando se descubren nuevos yacimientos, que es a mitad, casi finales del siglo XVI, y luego ya pues esa cantidad, esa entrada de minerales pues va bajando poco a poco, hasta que ya en el siglo XVIII la mina
la de plata de México, pues ya se explota muchísimo más, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que durante todo este siglo, bueno, ya había ocurrido antes, pero no lo habíamos mencionado mucho, lo habíamos comentado un poco de pasada, la política colonial con respecto a lo que tiene que ver la industria y el comercio de España en sus colonias o en sus provincias es muy diferente de la de otros imperios como el de Francia o como el de Inglaterra, ¿no? De cara a lo comercial y a lo industrial, como se estaba comentando. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos, sobre todo con el caso de Inglaterra, que los dirigentes británicos querían aprovecharse de sus colonias para especializarlas en aquello que era más fácil hacer, que eran los productos agrarios, sobre todo donde tenían mayores capacidades y competencias, y quedarse para ellos lo valioso, que es la industria, ¿no? Entonces había una clara política, que ya vimos en varios registros documentados, de cómo en realidad los dirigentes británicos lo tenían clarísimo y prohibían toda la fabricación en sus colonias de alta tecnología o de alto componente tecnológico para que fuera al fin y al cabo la metrópoli quien se dedicara a ello. Sin embargo, España no lo hace. En ningún momento, hay muy pocas medidas, ahora las comentaremos, pero hay una despreocupación generalizada por eso. Ya fuese porque no controlaban o no tenían la misma teoría económica de, oye, vamos a dedicarnos nosotros a la industria, o porque trataran a estas regiones con mayor libertad, porque en vez de considerar la colonia la consideraran de otra forma, por los motivos que sean, que no nos interesa específicamente el motivo, pero sí que, al fin y al cabo, lo que centramos la atención es que fue un trato muy diferente al de Inglaterra. La corona fue bastante permisiva hacia la industria y el comercio colonial. No se hizo ningún intento elaborado para evitar la fabricación para el consumo interno, al contrario de lo que había hecho Inglaterra, que era prohibir toda esa industria avanzada, que no se produjera en sus colonias americanas. Bueno, pues Castilla le da igual, ¿vale? Castilla no se preocupa por eso. ¿Por qué? Porque siempre que no fuese el comercio intercolonial perjudicial para los intereses castellanos y siempre que no facilitase el contrabando de tesoro, pues estaba sujeto a bajos impuestos y a pocas restricciones. Se dejaba prácticamente vía libre, no era algo que preocupara mucho, como os estoy diciendo, a la monarquía castellana, ¿no? De hecho, al principio es que se permitían hasta las manufacturas de lana y seda, que son las más valoradas para los austrias en esta época. Y es verdad que más tarde sí se comenzó a ver con malos ojos las exportaciones, pero a otras colonias, ¿no? Oye, eso de que vosotros os desarrolláis tanto y empezáis a exportar a otros sitios, oye, cuidado que esto puede que sí que nos venga mal a los intereses castellanos, pero como comento, no hubo política proteccionista muy agresiva, sino que prácticamente se le dejaba operar con bastante libertad, ¿no? Eso sí, se prohibió la mano de obra india contratada por la fuerza, aunque fuese remunerada, en toda la industria, excepto la minería de oro y de plata, ¿vale? Esto ocurrió a principios del siglo XVI y la clave del asunto es, oye, aquí hay muchas interpretaciones al respecto. Lo que podemos ver en los registros es que la argumentación dada era, oye, vamos a proteger un poco, porque somos cristianos, católicos, pues los derechos de estas personas y que no se les obligue a trabajar, ¿vale? Pero hay otros historiadores que piensan que esto era una protección de la industria castellana encubierta, ¿no? Es decir, oye, yo te prohíbo que puedas contratar a indios por la fuerza, ¿no? Y ponerlos a trabajar, y entonces lo que estoy es impidiendo que tú te puedas desarrollar con mano de obra absolutamente barata, ¿no? Y no sabremos nunca cuáles eran las intenciones, pero desde luego lo que sí está claro es que esto vino bien para la industria castellana hasta cierto sentido, ¿no? Pero fijaos, esto es importante, se exceptuó, como os decía, la minería de oro y plata, por lo que os decía, esa obsesión de lo que nos interesa solo es el oro y la plata, que os desarrolléis industrialmente nos afecta menos, nos preocupa menos, pero que haya oro y plata, eso lo queremos y lo vamos a conseguir, y si hay que contratar a gente por la fuerza, pues se hace, aunque se pague a esos trabajadores, ¿no? A esos esclavos. Entonces, fijaos de lo que estamos hablando, de nuevo, esa obsesión, que al fin y al cabo es una perdición, es algo que luego en el siglo XX incluso acaba siendo diagnosticado como una enfermedad, la enfermedad holandesa se le llamó, que es, oye, tener mucho éxito en solo una materia prima o en solo un producto te genera una enfermedad en toda la economía a partir de unos mecanismos en los que no me voy a meter, pero aquí ya había algo de eso. Aquí ya había algo de eso, como hemos dicho, ¿no?
Y además de todo esto, Castilla, pues no, como decía, no penalizó la fabricación nacional en las colonias, pero tampoco lo que hizo fue favorecerla, ¿vale? Que eso es diferente de nuevo a lo que ocurría con Inglaterra, que decía, oye, yo lo que voy a daros es ayudas para que os especializáis en esto que a mí me interesa, que es sobre todo productos agrícolas y ganaderos, ¿no? Pero la industria para mí, pero es que Castilla ni siquiera hizo eso. Y solo hay una excepción, yo digo por aquí, Castilla hizo pocos esfuerzos para preservar su mercado interno a sus productos, a sus propios productos coloniales. La única notable excepción fue en 1503 cuando se prohibieron todas las importaciones de palo de Brasil, excepto el de las Indias, ¿vale? Exceptuando ese caso, es que podemos ver muy poco en los registros sobre medidas que favorecen pues la economía de estas regiones, ¿no? Políticas orientadas a favorecer la industria o cualquier producción, de eso muy poquito, ¿eh? Las políticas de Castilla pues eran para Castilla, no tanto para las colonias o las provincias. Y ahora vamos a hablar un poco de la época en la que reinó Felipe III, ¿vale? Cambiamos ya de rey, ya empezamos con los Austrias menores, reinó desde 1598 a 1621, fue muy poquito tiempo. Ya sabéis que este rey se caracteriza porque tuvo un reinado bastante pacífico dentro de lo que cabe, o sea, había revueltas, había que sofocarlas, obviamente, pero no hubo nuevas guerras, que eso es importante, y hay una época aquí más o menos de paz que va a venir bien en términos generales para la economía, o sea, no va a ir mucho a peor, pero no vemos tampoco políticas proteccionistas muy avanzadas, a pesar de que había una preocupación, había una constatación de que algo estaba ocurriendo. De hecho, Felipe III en 1619, estamos ya hablando de sus últimos años de reinado, consciente de que había problemas económicos importantes, convocó a un comité de consejeros. Y uno de ellos, uno de los arbitristas de los que hablamos en el vídeo anterior, es Sancho Moneada, que además parece ser que era una especie de discípulo, o al menos seguía las tesis de Luis Ortiz, que lo comentamos en el vídeo anterior, instó a España a emular a Francia y Holanda, países sin minas de oro y de plata, pero que veían que gracias a la industria y al activo comercio tenían mucho oro y mucha plata, ¿no? Señalaba esa contradicción. Oye, estos países están muy bien posicionados en términos de oro y plata, y no es porque tengan minas, es porque tienen una industria potente, tienen un comercio potente, y al fin y al cabo lo que hacen es comerciar, intercambiar productos industriales y de otro tipo por esas monedas de oro y de plata, o esos minerales, ¿no? Entonces vio este hombre por dónde iban los tiros, de forma bastante acertada, pero a pesar de que fue bastante mejor valorado que el resto de arbitristas que habíamos comentado, tampoco se le hizo mucho caso, ¿eh? Moneada propuso un severo proteccionismo de disciplina mercantilista, supervisado por la Inquisición, no perdamos de vista el momento histórico del que estamos hablando, y también propuso promocionar la industria, ¿vale? No solo proteger a la industria de los productos que venían de fuera, sino también dar recursos y capacidades a su propia industria, ¿no? Como os decía, su obra, a diferencia de la de otros arbitristas, gozó de gran prestigio e influencia, pero no fue muy implementada en la práctica, porque, al fin y al cabo, como siempre, la monarquía española estaba encargada de otras cosas, ¿no? Preocupada por otros motivos, y era sobre todo pacificar revueltas. Siguiendo el informe de Moneada, eso sí, aumentaron las prohibiciones a la importación de manufacturas y las restricciones a las exportaciones de materias primas. Algo se hizo, pero fijaos que de nuevo no son impuestos, no son ayudas públicas, de eso hay muy poquito, sobre todo es, oye, voy a prohibir directamente este tipo de importaciones y estas pues les doy restricciones, pero nunca se utiliza la política fiscal como ya habíamos avanzado, ¿no? Y para sofocar las revueltas de Flandes, fijaos que Felipe III le cerró los puertos de España y de Portugal y fomentó el comercio con las Indias. Sabéis que en esta época pues Portugal está anexionada a la corona española, y como veis aquí pues hay medidas que nos suenan a proteccionismo, pero no pensados para favorecer el desarrollo industrial de España, sino para fastidiar a los enemigos, a los adversarios, que en este caso pues obviamente son los flamencos, ¿no? Entonces es importante porque no hay una teoría económica detrás que lo respalde, sino que hay, bueno, pues alguna serie de intuiciones. Estamos hablando del siglo XVI, del siglo XVII, obviamente en una sociedad muy religiosa, muy analfabetizada, muy analfabetizada, quería decir, lo he dicho bien, y eso pues no podemos perderlo de vista, ¿no? Luego seguimos con el reinado de Felipe IV, ¿no? A partir de 1621 hasta 1665. Está caracterizado por dos momentos, por dos épocas, una en la que regía el valido
de famoso valido de conde duque de Olivares, desde 1622 a 1643, que sí hubo alguna preocupación bastante notable por mejorar la economía, darle estabilidad a las instituciones, mejorarla, pero que de nuevo va a ser absolutamente insuficiente. En esta época se seguían publicando un montón de memoriales de eso que habíamos dicho de los arbitristas, y todos ellos recomendaban restringir las importaciones de manufactura y las exportaciones de materias primas, una regulación paternalista de la industria y del comercio. Vuelvo a lo mismo, o sea, se intuía, se veía que funcionaba en otros países que ya llevaban bastantes años haciéndolo, y sin tener pues esa teoría potente de la industria naciente de Hamilton, ¿no?, que luego aparecería, pues sin tener una sólida teoría, pues ya tenían más o menos claro qué era lo que había que hacer. Pero estos eran los más avanzados intelectualmente de la época, que proponían ahí sus medidas, y algunas caían en saco roto, y la mayoría caían en saco roto y algunas se escuchaban, ¿no? Fijaos que mientras estuvo el conde duque de Olivares, hubo algunas, pero muy pocas reformas en una dirección proteccionista. De hecho, en 1623 se prohibieron las importaciones de una amplia variedad de productos terminados en un esfuerzo por estimular las etapas finales de la fabricación, como la confección en vez de la fase de tejido. Ya esto nos suena, ¿verdad?, de otros países que decían, vamos a quedarnos con la parte que más valor genera en el proceso productivo, que suele ser la final, la que menos gente sabe hacer, la más elaborada, la más sofisticada, la que más componente tecnológico incorpora y para la que más conocimiento se requiere, ¿no? Pues en el caso de aquí de la fabricación de tejido, sería más, vamos a encargarnos de la confección, ¿vale?, y no tanto de la fase del tejido. Esto en 1623. Y luego tenemos, que casi como medida anecdótica, pero que nos ayuda un poco a entender esta extrapolación, esta comparación con la limitación de los capitales, y es la limitación a la libre movilidad de los capitales, y es que en 1624 se aprobó la pena de muerte para el delito de exportar o ayudar a exportar metales preciosos. Con esa obsesión de, oye, que el dinero se quede aquí, el dinero para ellos en ese momento era oro y plata, con la obsesión de que se quede aquí y no se vaya afuera, cualquiera que se lo vaya a llevar, condenado a cadena, a pena de muerte, ¿no? O sea, estamos hablando de una cosa muy loca. Fijaos que en 1628, viendo que esas medidas pues tampoco funcionaban mucho, porque claro, era muy difícil controlar esto, sobre todo para la época, pues se aprobó también la muerte en la hoguera, y además que los hijos de la gente que fuera pillada así, que se declararan inelegibles para ciertos puestos. O sea, estamos hablando de medidas muy, muy bestias para algo que les obsesionaba mucho, y era que la plata y el oro se quedaran en su territorio. Y ahora tenemos que hablar de una región sobre la que todavía no hemos hablado, que es Cataluña, que ya es una región que ya es bastante diferente, no solo de Aragón, sino Cataluña, el Principado de Cataluña. Ya sabéis que la corona de Aragón tenía varios principados, si lo comentamos en el vídeo anterior, y la de Cataluña era muy particular gracias al dinamismo económico que le ofrecía Barcelona, ¿vale? Ya Barcelona en el siglo XVI, siglo XVII tiene un importante dinamismo económico por varios motivos. El primero era porque llevaba ya bastante tiempo comerciando, era un puerto marítimo muy importante, comerciando a través de todo el Mediterráneo, pero más allá también. Que en una época en la que hay incluso pues ciudades italianas que están teniendo una importancia tremenda, ya sabéis, Venecia, Florencia, Génova, pues y esa proximidad le otorga a Barcelona, entre otros motivos, pues ese dinamismo económico que solo era quizás equiparable al de Sevilla y Cádiz, que recordemos que Sevilla en este momento tiene el monopolio del comercio con las colonias, con América y el resto de colonias, ¿no? Entonces, esa proximidad con Francia, de Cataluña, que es que está pared con pared, como por así decirlo, y también a esa República Italiana, es lo que le permite que haya tanto dinamismo económico, que luego va a flojear un poco cuando aparezcan los turcos otomanos, ¿no? Cuando aparecieron por ahí fastidiando el comercio, pero Barcelona en esta época seguía teniendo, como digo, ya bastante importancia, ¿no? Entonces, fijaos que empiezan a aparecer memoriales, gente con preocupaciones intelectuales. En este caso, en 1614 aparece uno que no es firmado por nadie, o al menos no sabemos cuál es su autoría, es un memorial anónimo, que identifican muy bien, bastante avanzado para la época de la que estamos hablando,
que el problema de que salga dinero hacia otros países es básicamente por el déficit comercial, ¿no? Aquello que ya había identificado de alguna manera Luis Ortiz se pone de nuevo de manifiesto aquí y es, oye, si nosotros vendemos menos productos afuera de los que compramos, en términos monetarios, no en términos físicos, pues entonces al final acaba saliendo el dinero. Así que lo que hay que hacer es fomentar, y leo literalmente, fomentar las buenas artes en Cataluña, hacer paños, labrar minas de hierro, procurar que se hagan navíos y fomentar otros tratos. Y que se gaste lo menos que se pudiese en cosas que vienen de otras provincias, ¿vale? Eso, como digo, es anónimo, pero ya va señalando un poco lo de siempre, ¿no? Las políticas proteccionistas para desarrollar tu propia industria y así, en este caso, desde una visión mercantilista, que el dinero no se vaya afuera, ¿no? De hecho, en 1620 el Consejo de Ciento, que era para la zona de Barcelona, pone un impuesto del 10% a las mercancías extranjeras. Y esto es muy particular porque no era lo habitual, no se utilizaban los impuestos para proteger la propia industria, pero aquí ya empezamos a ver este tipo de políticas, ¿no? ¿Cuál era el problema? Que las constituciones catalanas daban mucha prioridad a la libertad de comerciar. Entonces, en 1621 la Real Audiencia anuló ese decreto, ¿vale? O sea, apenas un año después se anuló el decreto que había puesto un impuesto al 10% de las mercancías extranjeras. Luego el Consejo de Ciento, para evitar esto, para sortear esta anulación, lo que hizo fue directamente prohibir que los catalanes utilizaran tejidos franceses, ¿vale? Que los propios autóctonos no pudieran utilizar los tejidos franceses, que sí, que podían venir porque es algo que no nos compete a nosotros, no tenemos poder, no tenemos jurisprudencia sobre esto. Bueno, pues lo que hacemos es directamente prohibir que los catalanes utilicen tejidos franceses, concretamente franceses. Luego veremos que se le acabó cogiendo bastante manía a este pueblo por otros motivos, ¿no? Entonces, pero ya era, claro, en esta época de dinamismo que he comentado, vino mucha gente, sobre todo en el siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, lo que vemos es que hay muchas guerras religiosas en Europa, en el norte de Europa. Muchísimas gracias por esa renovación, la suscripción, Rusineta, se agradece todo el apoyo. Y como había muchas guerras en el norte de Europa religiosas, pues mucha gente acabó emigrando y acabaron en Cataluña, ¿no? Entonces era una región bastante multicultural y eso también generaba problemas, ¿no? Te genera crecimiento económico, pero también problemas. Y al final había cierta xenofobia o apareció cierta xenofobia cuando la región entró en crisis. En crisis económica, lo típico, ¿a quién culpo? Pues a los que vienen de fuera, ¿no? Pues esto también ocurrió aquí y entonces hubo medidas que eran más xenófobas que otras, que, oye, que los catalanes no puedan vestir tejidos franceses. Luego haré también alguna mención de otros memoriales que hubo directamente xenófobos que, claro, coinciden en cierta medida con las políticas proteccionistas para desarrollar tu propia industria, porque tú dices, oye, que no quiero que la gente se ponga vestidos franceses, eso te viene bien, aunque sea por motivos xenófobos que se ha aprobado esa medida, ¿no? Luego, fijaos, las Cortes Aragonesas en 1626 prohibieron la importación de tejidos extranjeros para proteger sus manufacturas de seda y de lana, ¿vale? O sea, ya dos sectores clave y dice, oye, esto no puede venir de otros países y así nosotros nos encargamos de ello, ¿no? Lo básico, lo típico, pero esto lo hicieron las Cortes Aragonesas en 1626 y desgraciadamente es de lo poquito que vamos a ver en el vídeo de hoy, ¿no? Trataron también de canalizar el capital de la nobleza a la industria. Esto es muy importante, recordad que estamos hablando de una época en la que estaba muy mal visto que los nobles trabajaran en trabajo físico, ¿vale? Y era una sociedad rentista que veía con buenos ojos que la nobleza pues acabara viviendo de su renta, de sus propiedades, y eso incluso te ennoblecía, te daba un estatus social más alto. Bueno, pues orientando las políticas hacia el desarrollo de tu propia industria, dijeron, oye, no puede ser que estemos aquí teniendo un montón de nobles con mucho capital que está absolutamente inutilizado, es improductivo. ¿Cómo logramos que se ponga en movimiento? Vamos a dar incentivos para que los nobles pues puedan dedicarse a este tipo de políticas, a este tipo de trabajo, a este tipo de sectores que les van a dar pues más, que no sea algo que esté mal visto, que un noble se encargue de ello, ¿no? Entonces os leo que ninguna de las personas nobles que de esa hora en adelante entiende al hacer fabricar dichas ropas pierda de su nobleza honor, preeminiscencia y oficios ni por sí ni por sus descendientes. Es un castellano antiguo, me cuesta leerlo, pero creo que la idea está clara, ¿no? La idea es, vamos a dar incentivo a los nobles para que puedan dedicarse a estas labores sin que se les mire mal, que es algo que nos vendría bien para la actividad productiva, ¿no? Y ahora todo cambia.
todo cambia. Estamos viendo que, bueno, pues las cortes aragonesas estaban yendo en el buen sentido proteccionista, sobre todo para protegerse, insisto, de un vecino muy potente de Francia. Ya hemos hablado en esta época, encima con Colbert, con las políticas colbertistas, pues nos encontramos como Cataluña está en una inferioridad y muy cerca. No perdamos de vista en ningún momento que estamos hablando del siglo XVI, siglo XVII, las comunicaciones son muy lentas, por mar son más rápidas, pero por tierra son una locura, o sea, son días de tránsito y por lo tanto no es como ahora que todo te llega en muy poquitos días o incluso en el mismo día, sino que aquí al tardarse tanto los efectos del comercio tardan también en hacer mella y es un impacto menor, evidentemente, ¿no? Entonces el impacto de la potencia industrial de Francia pues no se notaba tanto en Extremadura que en Barcelona o en Cataluña por estar tan cerca, ¿no? Eso es más que evidente, pero es importante tenerlo en cuenta, porque no opera de la misma forma que va a operar en otros países en el siglo XIX, siglo XVIII, ¿no? Entonces, todo cambia y todo se tuerce con la guerra de franco-española, ¿vale? La guerra franco-española, claro, Francia, que está muy cerca de Cataluña, paré como decía antes, le da por invadir la zona de Cataluña en varias ocasiones durante este siglo. Pero y eso es lo que da inicio a la guerra franco-española, ¿vale? Que dura un montón de tiempo, y lo que acaba desembocando esto es que Cataluña cabe sobre o bajo control francés durante un montón de tiempo, casi 20 años, desde 1640 a 1659. Esto hay que entenderlo de la siguiente forma. En el contexto de esta guerra que os estoy comentando, franco-española, al final, os podéis imaginar, pues ocupación por parte de las tropas españolas de la zona de Barcelona para proteger a la ciudadanía de la invasión de los franceses, pero cometiendo todo tipo de barbaridades por parte de gente que era prácticamente mercenaria, con crisis económica, con hambruna derivada de la guerra, de esas malas cosechas que hemos hablado antes. Hay una revuelta en la ciudad de Barcelona que se conoce como la revuelta de los segadores, fue en 1640. Y lo que ocurre es que durante una semana se declara independiente Cataluña, y lo que ocurre es que estos dirigentes que estaban tratando de desvincularse, estaban muy cabreados con la política de Felipe Felipe IV y en general de Castilla. Lo que hacen es declarar independencia aprovechando que está Francia combatiendo a Castilla, podríamos decirlo, y por lo tanto lo que se hace es, oye, firmo una alianza con Francia y me someto a su control, ¿no? Para que me proteja, y así estamos fastidiando a Felipe IV, ¿no? Y como digo, esto duró casi 20 años, es algo que tampoco es muy conocido, pero de cara a lo que nos afecta a nosotros, lo que nos incumbe, que es el comercio y la política industrial, pues ya os podéis imaginar. Una potencia industrial mucho más avanzada que la que había en Cataluña, que es la de Francia, acaba invadiendo con esta excusa de, oye, ya estamos aquí, somos aliados frente a la corona de Castilla. Bueno, pues lo que hacemos es directamente permitir que los productos franceses entren y que lleguen a vuestros puertos de una forma mucho más fácil, que puedan atravesar las aduanas sin pagar ningún tipo de arancel, ni tener apenas restricciones, y esto le causa pues una herida de muerte tremenda, un impacto muy duro a la industria. Os he traído aquí un párrafo que creo que lo resume bastante bien esta idea, y es que los franceses procuraron aprovecharse de su ventajosa situación militar y política para invadir el país con géneros industriales, entrando los comerciantes franceses detrás de los ejércitos, haciendo caso omiso de derechos aduaneros y demás ordenaciones establecidas para la defensa económica de Cataluña, así como de las reiteradas protestas de la Generalitat contra tales atropellos, ¿no? O sea, está clarísimo este párrafo, y es que aprovecharon que había una contienda militar para directamente utilizar el mercado, ¿no? Para vender sus propios productos. De hecho, unos años más tarde, después, el marqués de Castelldolrius diría: ya no hay Pirineos, refiriéndose a que no hay ningún tipo de frontera comercial, ¿no? Y que entran los productos franceses que son más competitivos, que son de mejor calidad, que son incluso más baratos, y esto es obviamente un problema para la industria que compite allí en Cataluña, ¿no? Entonces, como os digo, la entrada libre de productos franceses más competitivos asestó un duro golpe a la industria catalana. Un golpe que ni siquiera acabó cuando toda esta época de control estamos hablando de Luis XIII, ¿vale? Con el famoso cardenal Richelieu, es el valido de este rey,
Pues todo esto acaba en 1659 cuando se firma el Tratado de los Pirineos, digo, la guerra de franco-española. También con este acuerdo pues acaba la guerra de los 30 años, pero no cambia la cosa. No cambia la cosa en el sentido de que los franceses habían ganado la guerra y entre sus condiciones era poder meter nuestros productos aquí en Cataluña porque es algo de lo que nos vamos a beneficiar, ¿no? Entonces, este acuerdo del Tratado de los Pirineos marcó el inicio de la hegemonía francesa, pero no cambió lo que ya venía ocurriendo casi por la práctica, ¿no? La victoria de Francia conllevó la apertura de las fronteras para los productos franceses, la invasión de productos extranjeros y la crisis explican la aparición de muchos memoriales xenófobos, especialmente contra los franceses. He estado ahora leyendo unos cuantos memoriales de esta época y es que hay algunos que son una locura. Son una locura en el sentido en el que son xenófobos, pero a más no poder, y además concretamente contra los franceses, ¿no? Señalándolos como culpables de todas sus penurias y prohibiendo que los franceses puedan ir, que los que allá hay los expulsen, o sea, todas esas eran recomendaciones de política económica para que mejorara la economía de Cataluña, ¿no? Es algo que obviamente nos suena, ¿no? En momentos de crisis se tiende a culpar al inmigrante y ya no son políticas proteccionistas per se, sino que son políticas directamente xenófobas. Y ya os digo que si os interesa hay unos memoriales por ahí que son una barbaridad en este sentido, ¿no? Y claro, frente a esta mayor fuerza política económica de Francia, la monarquía española pudo hacer muy poco. Había perdido la guerra, no tenía capacidades, había un vacío legislativo bestial, o sea, las cortes españolas que no se reunieron en ningún momento durante todo el siglo XVII. Es que no se reunieron, bueno, se reunieron en 1626, pero apenas pudieron, no se terminaron y encima no crearon jurisprudencia, ¿no? Las últimas cortes que dejaron jurisprudencia fueron las de 1599 y no lo volvieron a hacer hasta 1702. A partir de ese momento las cosas cambiarán, afortunadamente, pero eso lo dejaremos para el siguiente vídeo. Entonces, como os decía, se dejó aquí abandonada a Cataluña frente a ese vecino tan competitivo que arrasaba en el mercado con sus productos más competitivos y más ventajosos y de mejor calidad y más baratos. ¿Quiénes fueron los principales perjudicados de esta situación? Obviamente, los gremios acostumbrados a sus instituciones medievales, a sus reglas de toda la vida y tal, y que de pronto pues haya aquí pues más libertad comercial y te lleguen productos de fuera que no puedes controlar y tal, bueno, pues fueron los primeros en levantarse y en señalar a los franceses obviamente como los culpables y a otro tipo de comerciantes y de vendedores, pero sobre todo a los franceses. ¿Y qué es lo que hacían? Recomendar políticas proteccionistas. Pedían, más que recomendar era exigían, pedían, solicitaban. Fijaros, en 1669 fueron los del sector de la seda, los forcedores y los tintoreros quienes elevaron memoriales y exigieron a los gobernantes que pusiesen políticas proteccionistas. En 1670 fue el gremio de los pelliceros, encargados de la producción y elaboración de pieles, y en 1672 fueron los barreteros de aguja, los que se encargan de la producción de sombreros, ¿no? Y fueron muchos más, pero no fueron escuchados. No fueron escuchados, pues porque al fin y al cabo ya os digo que la corona española estaba a otras cosas, tampoco había una teoría económica detrás que le pudiera servir para esto, y habían perdido la guerra contra Francia y tampoco podían hacer mucho más al respecto. Y ahora vamos a pasar con el último rey, el de los Austria, Carlos II, que gobernó desde 1665 a 1700, y lo vamos a pasar bastante rápido porque apenas hubo cambios en este sentido. Y estamos hablando ya de muchos años, 35 años en los que apenas cambian las cosas. Y fijaos, ¿no? En 1674 los fabricantes de Aragón, absolutamente cabreados, absolutamente destrozados por estos competidores que les arrasaban, argumentaron que sería preferible quemar los excedentes de material en bruto repartiendo el coste entre los fabricantes en lugar de permitir su exportación. Porque eran conscientes de que al fin y al cabo materias primas de la zona servían para que luego los extranjeros la utilizaran para elaborar productos más manufacturados, más valiosos, que luego acababan volviendo en este viaje de ida y vuelta y acabando y destrozando con su propia manufactura, ¿no? Entonces dijeron ellos mismos que preferían quemar, fijaos lo que estamos hablando, quemar los excedentes de materiales en bruto en vez de venderlos fuera porque se le iba a volver en su contra, ya que otros países pues no tenían tanta lana, no tenían tantas materias primas que necesitaban de España, ¿no? Esto ya lo vimos con el caso de Flandes e Inglaterra, donde lo hicieron allí muy bien con su política proteccionista. Aquí lo único que tenemos es gente cabreada, gente quejándose, pero muy poco se hizo,
Es más, todo se empeoró porque esa liberalización de facto que hablábamos de la frontera entre Cataluña y Francia, ¿no?, que permitía el paso de estos productos, fue formalizada de jure, de facto, ¿no? O sea, que antes era... o sea, de facto no, perdón, a través de la legislación, ¿vale? Era algo que ocurría de facto, pero a través de esta legislación en 1697, con el Tratado de Ryswick, que fue cuando Francia perdió frente a un montón de aliados, pero por escrito, fijaos lo que se puso, ya había aquí unos tintes de liberalismo económico importantes, ¿eh? Cualquier súbdito de ambas partes podrán ir, venir, quedar, comerciar y volver a los países de uno y otro mercantilmente y en la forma que pareciese. Esto en 1697, o sea, se pone ya por ley que esto que ya venía ocurriendo desde 1640 en Cataluña y en Francia, pues pudiese seguir ocurriendo, ¿no? Y lo único que se puede encontrar en la época de Carlos II, en favor de la protección de su industria, es esto que veis aquí, un cierto esfuerzo para aumentar la producción de cáñamo y lino, importados en ese momento en cantidades preocupantemente grandes de Francia y Flandes, tanto en España como en las Indias, ¿no? En vez de poner muros y una cierta protección a los productos que venían de fuera, lo que aquí se optó fue por vamos a dar ayudas, vamos a dar recursos, vamos a dar capacidades para producir esas materias primas y así, esas materias, esos productos, y así no tenemos que importarlos de fuera, ¿no? Y también se les tiró de la oreja a los gobernantes coloniales, que recibieron instrucciones de fomentar el envío de palo de Brasil, pieles, lana y colorantes a la patria, ¿eh? Otra medida, es así, encaminada a que esos productos no fueran vendidos a cualquier parte. Estamos hablando de que al principio de la colonización esto importaba menos, pero luego ya se le va dando más importancia, y fijaos que tenemos eso, ¿no? Oye, vamos a aprovechar que tenemos ahí las colonias y que tienen muchas materias primas para que los traigan aquí, y así no tenemos que comprarlas del norte de Europa, ¿no? Entonces, alguna medida hubo, como podéis ver ahí, pero prácticamente nada. Todo el reinado de Carlos II, de nuevo, un poco lo mismo, despreocupación. Obsesión por los metales preciosos, mucha guerra, mucha revuelta, pero no tenemos apenas ni idea de cómo proteger nuestra industria y vamos dando palos de ciego porque algunos nos reclaman, los gremios se están quejando por sus propios intereses, pero prácticamente no se hace nada. Hasta que llega este buen hombre, ¿vale? Este hombre catalán, Narcís Feliu de la Peña Farell, que vivió desde 1646 hasta 1712, que podríamos decir que es el primer teórico sobre este tipo de cuestiones industriales y comerciales, porque hemos visto muchos memoriales, muchísimas exigencias, pero siempre había pues alguna medida por ahí proteccionista y tal, pero no cohesionada, no estaba hilada de una forma coherente, respondía más a intereses particulares. Los gremios decían, oye, queremos protección, ya, pero eso es porque estás pensando en ti, pero no era fácil ver que eso podía venir bien también para la actividad económica en general, para la sociedad, porque había creación de empleo, dinamismo económico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos aquí a un tío que se dio cuenta de ello y lo que hizo fue casi hilar todo lo que había, no aportó nada original, lo que hizo fue hilarlo todo lo que se había escrito en todos esos memoriales y estructurarlo de una forma más ordenada y sobre todo darle una forma, una consistencia, un envoltorio de teoría económica, ¿no? Algo que no solo es para favorecer los intereses de los gremios y de otro tipo de sectores, sino para favorecer la industria local, que va a venir bien, la industria nacional, que va a venir bien para toda la sociedad, ¿no? Entonces, fijaos de lo que estamos hablando, un tío que fue un visionario, un adelantado a su época, aunque no se le hizo prácticamente nada de caso, al menos en esta época, ¿eh? Luego ya, a partir del siglo XVIII, estas tesis se van a utilizar, pero de momento, fijaos que este hombre escribió aquí un poco para nada, para que se quedara ahí por escrito, y es bastante interesante y sugerente leerlo, pero desde luego no cambió las cosas durante esta época. Fijaos, también fue muy inteligente, y a pesar de ser en catalán y escribir en catalán, todos sus tratados, estos de aquí, los escribió en castellano, porque era, bueno, una persona que se preocupaba por el marketing y decía, oye, que si escribo en castellano va a llegar a muchísima más gente, va a tener un impacto mayor. Y eso es lo que hizo, y la verdad es que a la larga se salió con la suya, ¿no? Entonces, ¿cuál era su tesis? Que el secreto del éxito de Francia, de Holanda, de Flandes y de Inglaterra era producir dentro de su frontera los productos, a lo mejor imitando en alguna ocasión novedades tecnológicas de otros países como Alemania.
que no era la técnica que hacía España de, oye, voy a comprar los productos de fuera y eso es lo mismo. No, este tío pues se dio cuenta de que el éxito de los otros países era que se habían dedicado en cuerpo y alma, en buena medida, a desarrollar su propia industria para producir las cosas ellos mismos y no tener que comprarlas fuera, ¿no? Y fijaos, os he traído por aquí un párrafo literal para que veáis también cuál es la idea central. No es gran lástima que faltando lanas en Holanda, Génova, Florencia y Venecia, y teniendo tan poca Francia y malas, las ropas de lana fabricadas en aquellos reinos van por todo el mundo aún en España. O sea, se da cuenta de que a pesar de que estos países, aparte de no tener minas de oro y plata, ¿no? Tampoco tienen buena lana y resulta que luego tienen unos productos hechos con lana que son la hostia y que van a todos los sitios triunfando. Y dice, esto es porque están utilizando nuestra lana y nosotros no estamos utilizando nuestra lana para producir nuestros productos porque ni siquiera sabemos hacerlo en buena medida, ¿no? Entonces tenía muy claro que para lograrlo había que favorecer al sector industrial y concretamente a través de la creación de una gran empresa con privilegio, que la llamó la Compañía de la Veracruz. Y como no le hicieron ningún tipo de caso, la creó él mismo, ¿eh? Esta compañía fue creada en 1690, pero claro, de un ámbito privado, con muchas menos capacidades, mucho menos recursos, y encima que solo aguantó 25 años, que no está nada mal, pero cayó al fin y al cabo porque si no tiene recursos y apoyo público es muy difícil que prospere, sobre todo en un contexto en el que se seguían produciendo invasiones del ejército francés a Cataluña, y de hecho cuando cerró la compañía, todos sus productos de pieles y de cueros y tal se acabaron utilizando para arreglar los destrozos de invasiones francesas, ¿no? O sea que quizás para algo sirvió, pero desde luego no para lo que había pensado en un primer momento este hombre. Así que lo dejamos aquí repasando un poco las conclusiones centrales. ¿Cuáles son? Fijaos, en el siglo XVII se produce la decadencia del Imperio Español. Durante todo este siglo hay un retroceso económico, político, cultural, etcétera, etcétera, pero concretamente económico e industrial. La agresiva política exterior, la obsesión por los metales preciosos, la difícil orografía española, ¿no? Hemos hablado de que no es lo mismo estar en Francia o en la zona de Flandes, Alemania, todo muy llano, con ríos navegables, que estar en la meseta española de Castilla, donde las comunicaciones son prácticamente difíciles, solo hay un río navegable por ahí en Andalucía y eso desde luego que lastra muchísimo el comercio y la industria y el desarrollo industrial en particular, ¿no? Y también la falta de importantes políticas proteccionistas, todo ello perjudicaron mucho a la industria española, quedando todavía más retrasada frente a la de Flandes, Inglaterra y Francia. Ya estaba retrasada, pero durante el siglo XVII se acaba retrasando todavía mucho más. La industria de Cataluña, que por aquel entonces, en un primer momento, era potente, menos potente que la del norte de España, pero sí que era una de las más avanzadas, sufrió mucho por culpa de esa libre entrada de productos franceses más competitivos de la que hemos hablado, ¿no? Que no fue protegida por las Cortes aragonesas, ni las de España, ni nadie. Ni de Castilla ni nadie. Además, España apenas se aprovechó de sus colonias para desarrollar su industria nacional, como sí hicieron Inglaterra y Francia, básicamente porque lo que más le preocupaba era la extracción de minerales preciosos. Volvemos a lo mismo, esa obsesión por el oro y la plata, que al fin y al cabo lo que hace es que descuiden la actividad productiva, la que de verdad te genera bienestar económico y también social. Y ya en el siguiente vídeo pues continuaremos con el siglo XVIII, que es también bastante interesante. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.